Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 10. Vamos a comenzar en esta ocasión con una serie de preguntas sobre el bloque de neumología. A esta asignatura le sucede lo mismo que a todo el resto de las médicas. Si yo tengo alguna base, si yo entiendo bien la fisiopatología de estas enfermedades, los mecanismos que producen la enfermedad, al final el resto de la materia me va a resultar mucho más sencillo. Y en esto sí que podemos encontrar bastante diferencia entre unos y otros. Todos tenemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestras asignaturas que más nos gustan, las que menos nos gustan también. Y si de la carrera traigo una buena base en cuanto a la comprensión de esto que estoy diciendo, de la fisiopatología, en esa médica en concreto voy a estar mucho mejor preparado. No es como otras que a lo mejor pues las cosas no son tan fisiopatológicamente explicables como ocurre en dermatología o incluso dentro de algunas médicas como reuma. No hay una secuencia clara de acontecimientos, hay mucha especulación, pero sin embargo en cosas como la neumo, como la neuro, como la cardio, incluso en nefro, ahí sí que se da el caso. Si comprendo bien la base, después el estudio resulta mucho más simple. Así que bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, como digo, de neumología. La primera más sencilla, después vamos a ir subiendo poco a poco en dificultad y vamos a ver que unos conocimientos van de la mano de otros y al final pues las cosas no son tan complejas si entiendo lo básico. Y lo básico lo encontramos en la pregunta número 49. Nos dicen en la 49, esta es bastante sencilla, bastante asequible, dicen: con respecto a la hipoxemia producida por cortocircuito, ¿es falso qué? Bien, esta pregunta, que como digo no es muy complicada de acertar, encierra mucha mayor profundidad de lo que aparenta. Vamos a ver en primer lugar todo lo que tiene que ver con la teoría relacionada, vamos a hablar de los mecanismos de hipoxemia, vamos a poner algún ejemplo de enfermedad en cada uno de estos mecanismos y después iremos a otras preguntas más difíciles para ver cómo poco a poco, si entiendo lo básico, voy deduciendo casi todo lo demás. Mecanismos de hipoxemia. Esto viene muy desarrollado en el manual, pero realmente son 4 ideas y no tenemos que complicarnos tanto la vida. Está bien que nos lo leamos entero una vez, la primera vez que te estudias el capítulo, pero con 4 ideas muy claras, con eso te es más que suficiente. Hay 5 mecanismos que producen hipoxemia. Son los siguientes que vamos a mencionar. En primer lugar tenemos el cortocircuito o shunt. Aquí lo tenemos, pongo el primero de todos. Que es el protagonista de esta pregunta. Después tenemos los desequilibrios, ventilación, perfusión. En tercer lugar tendríamos los trastornos de la difusión. Y luego hay 2 que después veremos que tienen una característica que los separan del resto, son ligeramente diferentes, después explicaremos por qué, que serían la hipoventilación y por último, que no haya suficiente oxígeno en la atmósfera en la que me encuentro, en el aire que estoy respirando no haya suficiente oxígeno, es decir, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Bien, no voy a contar todos los detalles que aparecen en el libro, solamente los más importantes para conseguir lo que me propongo hacer el día del examen, que es acertar preguntas, cuantas más mejor, pero prefiero saber poco y muy bien que mucho y regular. Esto debe ser vuestro mantra al estudiar el MIR, ese es vuestro lema. Mucho más importante saberse 4 cosas muy bien sabidas que 14 cosas regularmente sabidas, o 25 cosas que solo me suenan pero que no sé aplicar cuando me ponen una pregunta de 4 opciones. Bien, pues vamos a ver. En primer lugar, aquí arriba, cortocircuito. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste un shunt? Pues es lo siguiente, vamos a ver. Voy a simplificar al máximo el aparato respiratorio. Esto es un esquema que viene de un libro muy famoso que es el West y lo representan así. El aparato respiratorio, groseramente simplificado, consiste en 2 cosas. Tenemos espacio aéreo, que viene representado por esto que vemos aquí, supongamos que fuese pues un alvéolo, y espacio vascular, que sería la parte de vasos correspondientes que juegan a la par con este alvéolo, con este espacio aéreo, para poder intercambiar gases. Bien, pues aquí debajo tenemos el espacio vascular, una bolsa de aire, donde entra el aire atmosférico, donde entra el oxígeno que a mí me interesa absorber, y un vaso cuyo flujo va en esta dirección, un vaso
que trae CO2 de los tejidos periféricos, lo va a eliminar y a su vez va a captar oxígeno y se lo va a devolver a mis tejidos periféricos después. En esto consiste: espacio aéreo, espacio vascular. ¿Qué sucede en un cortocircuito? Sucede lo siguiente. En un cortocircuito shunt, lo que tengo, cuidado, es que el espacio aéreo no va a funcionar nada. Pero nada. Es decir, vamos a tener unidades, parénquima respiratorio, vamos a tener unidades alveolo-capilares donde la perfusión es correcta. Por aquí va a pasar la sangre sin ningún tipo de problema, ningún impedimento, ninguna dificultad. Pero aquí, por algún motivo, no va a haber nada de aire. Consecuencia de eso, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tuviese el alveolo lleno de agua. El alveolo está lleno de agua. Esto es agua. Quien dice agua, dice cualquier otro líquido. Agua, o pus, o sangre, como podría ocurrir en esos síndromes, como el Goodpasture, que hacen que se me inunde de sangre al interior de los alveolos. Cualquier líquido que me invada, que me consolide los alveolos, va a hacer que no sea posible que el oxígeno atmosférico difunda a través de este líquido y no va a llegar por consiguiente a mi espacio vascular, a mi vaso sanguíneo. ¿Qué sucede entonces? Pues si el vaso funciona, pero sin embargo no tengo ningún tipo de nada más que agua, más que consolidación dentro de esos alveolos, la consecuencia va a ser que esa unidad pues no funciona. Una cosa muy importante aquí, fijaros lo que he pintado en este diagrama. Tengo ese alveolo lleno de pus, o lleno de agua, como en un edema agudo de pulmón, pus como una neumonía, o sangre como en un síndrome de estos de hemorragias capilar, como en el Goodpasture que decíamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es muy característico de esta patología o de este mecanismo de hipoxemia. El shunt en sí no es una patología, es un mecanismo de hipoxemia entre los 5 que existen. Hay muchísimas enfermedades respiratorias, pero todas se pueden simplificar a uno de estos 5 mecanismos o a veces a varios, pero no hay más mecanismos de hipoxemia. Pues bien, como decía, ¿qué tiene esto de característico? ¿Qué es lo que más llama la atención del cortocircuito y que es precisamente lo que más preguntan de él en el MIR? Del cortocircuito, si te quieren preguntar algo, lo más famoso es la mala respuesta a oxígeno. Si yo te pongo una mascarilla o te intubo incluso y te pongo altas concentraciones de oxígeno, no va a funcionar, por definición. Mala respuesta a la oxigenoterapia, no responde a la oxigenoterapia o casi no responde. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque estamos viendo aquí. Fijaros que este espacio aéreo está totalmente invadido de un líquido, el que sea, y entonces como consecuencia, pues este extra de oxígeno que yo te doy, por muy alto que sea, no va a difundir, no va a llegar a los vasos que intercambian y por tanto pues va a haber una refractariedad total a este tratamiento, a la oxigenoterapia. Eso es muy importante que lo recordéis del cortocircuito shunt. Bien, pues borro este esquema. Resumimos lo más importante: no respuesta al oxígeno. Y recordemos algunos ejemplos de cortocircuito. Ya hemos dicho algunos, pues cuando el alveolo se me inunda de líquido, pues un edema agudo de pulmón, eso sería un ejemplo de cortocircuito. Una hemorragia alveolar, lo sería también. Una neumonía de las que consolidan los alveolos con pus, neumonía típica de las de toda la vida, condensación, etcétera, neumocócica, por ejemplo. Bueno, pues esa también podría representar un ejemplo de cortocircuito. Bueno, pues todo eso se caracteriza por lo mismo. Aunque yo te ponga oxígeno, no vas a responder. Alguno estará pensando en este momento, pues hombre, yo me he estudiado recientemente el capítulo del edema agudo de pulmón y entre el tratamiento del edema agudo de pulmón estaban que si la morfina, que si diuréticos, que si a veces inotropos, y también ponía oxigenoterapia. ¿Cómo es posible que usen oxigenoterapia si estamos ante un cortocircuito y por tanto no va a responder? Cuidado, un edema agudo de pulmón hago muchas cosas más aparte de dar oxígeno. Si te doy diuréticos, ¿para qué es? Para que desaparezca ese líquido que tienes en los alveolos. Si te pongo sentado con las piernas colgando, es para reducir, disminuir el retorno venoso y como consecuencia de ello, pues llegue menos líquido a esos pulmones. Todas las medidas que estoy tomando al margen de la oxigenoterapia es para vaciar esos alveolos de ese líquido y de esa manera conseguiremos que el oxígeno que te estoy dando sí que funcione. Pero fijaros que el tratamiento del edema agudo de pulmón no es solo el oxígeno, porque no funcionaría. Es el oxígeno y otras cosas que van dirigidas a que desaparezca ese líquido de mis alveolos. Así que acordaos, si es un cortocircuito de libro, un cortocircuito típico, un shunt puro, no va a haber respuesta a la oxigenoterapia. Ejemplos, pues los que hemos dicho. Quédate con el edema agudo de pulmón,
También puedes meter aquí, como decíamos, algunas neumonías, puedes meter síndromes que implican hemorragias alveolares, etc. Siguiente mecanismo, este de aquí, desequilibrio, ventilación, perfusión. Lo que hemos pintado antes, esto de aquí, aparato respiratorio con su espacio aéreo y con su espacio vascular, esto sería lo normal. Uno tiene una función, otro tiene otra, y si hay un equilibrio entre ambas funciones, pues no hay ningún problema. Esa unidad alveolo capilar oxigena perfectamente, intercambia y no pasa nada. Bien, ¿qué sucede en ocasiones? Hay patologías donde lo que va a ocurrir es lo siguiente. Puede ser que tengamos o bien un predominio de esto de aquí arriba, una unidad, digamos, un espacio aéreo que está en perfectas condiciones, que funciona bien, o incluso está hasta más grande, como después veremos en algunas patologías, pero tenemos a cambio una red vascular muy pobre. Si tengo mucho espacio aéreo, pero muy poco espacio vascular, no va a funcionar bien. Lo mismo que al revés. Si tengo un funcionamiento correcto de mi espacio vascular, pero el espacio aéreo no funciona, pues tampoco va a funcionar bien. Tiene que haber un equilibrio, un buen funcionamiento conjunto de ambos componentes. Ejemplo de desequilibrio, ventilación, perfusión. Fijaros. Vamos a elegir uno muy conocido, el enfisema. ¿Qué es lo que pasa en el enfisema? De hecho, no solo el enfisema, si te digo simplemente la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya la podrías categorizar dentro de los trastornos del desequilibrio, ventilación, perfusión, tanto el enfisema por un lado como la bronquitis crónica por otro. Vamos a hablar del enfisema. En el enfisema, ¿qué es lo que sucede? En el enfisema tenemos un gran espacio aéreo. No es ningún problema en eso. Tenemos un pulmón que incluso es más grande de lo habitual, contiene mucho aire. Pero ¿qué pasa en el enfisema? En el enfisema, las paredes que separan unos alveolos de otros se van a destruir y con ello los vasos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en el enfisema lo que tenemos es esto. Tenemos un espacio aéreo absolutamente tremendo, muy distendido, pulmones enormes, etc. Y tenemos, en cambio, una red vascular que es lamentable. Tenemos un buen espacio aéreo, pero fijaros qué capilar, qué poco vaso en relación a tanto aire. ¿Esto qué justifica? Esto de aquí es suficiente, aquí entra aire, pero sin embargo tenemos una pobre red vascular y por tanto eso me puede determinar una hipoxemia como consecuencia de ello. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Otro ejemplo, el enfisema es uno. ¿Qué sucede en la bronquitis crónica? En la bronquitis crónica pasa algo como lo que voy a pintar a continuación. Este sería el espacio aéreo. Aquí está. Este sería el espacio vascular. La bronquitis crónica, el espacio vascular, pues en principio no tendríamos ningún problema, salvo complicación asociada, que a veces ocurre, pero en general esto va a estar más preservado. ¿Pero qué sucede en la bronquitis crónica? La bronquitis crónica ya sabéis que se define, por lo menos clínicamente, como la presencia de tos y expectoración matutina durante 3 meses al año, durante al menos 2 años consecutivos. Olvidaros de la definición académica, eso es lo que ponen los libros, pero en los casos clínicos del MIR o te dicen directamente que el tío tiene bronquitis crónica o te cuentan que fuma o ha fumado en gran cantidad y que tose y expectora mucho. No te van a contar exactamente cuántos años, cuántos meses. Tose y expectora mucho. ¿Y por qué tose y expectora mucho, particularmente por las mañanas cuando se levanta? Pues por lo siguiente. Lo que tenemos es, y a este nivel, una hipertrofia de las paredes de los bronquios porque están crónicamente, permanentemente irritados. Como consecuencia de ello, pues se va a engrosar la muscular. Como consecuencia de ello, las glándulas mucosas respiratorias van a funcionar en receso. Que va a haber esto, un engrosamiento de esta pared. Vamos a tener los bronquios llenos de moco. Y como consecuencia de ello, pues ¿qué sucede? Es que tenemos una red vascular adecuada, pero tenemos una mala ventilación o una peor ventilación. ¿Por qué? Porque esto de aquí dificulta la ventilación de estas unidades. Entonces tenemos un desequilibrio, ventilación, perfusión. En este caso, peor ventilación y buena perfusión. Bronquitis crónica sería otro ejemplo de desequilibrio, ventilación, perfusión, por consiguiente. Más ejemplos. El asma. ¿Qué pasa en el asma? El asma, pinto otra vez el aparato respiratorio simplificado. Aquí está la unidad alveolar, aquí tenemos nuestro vaso. En el asma, esto de aquí abajo no hay ningún problema.
tenemos una buena red vascular, pero ¿qué sucede? El asma, que de vez en cuando, episódicamente, los asmáticos tienen crisis de broncoespasmo. Y si eso es así, fijaros en lo que se me queda este árbol traqueobronquial, estos bronquios están constreñidos, voy a tener una mala ventilación y una adecuada perfusión. Pues el asma sería, por tanto, otro ejemplo de desequilibrio ventilación-perfusión, como veis aquí. Esta broncoconstricción determina una peor ventilación de esta unidad alveolar. Bien, pues otro ejemplo sería el asma, desequilibrio ventilación-perfusión. Otro ejemplo sería el tromboembolismo pulmonar. Ahora comprenderéis a continuación por qué estoy poniendo tantos ejemplos y por qué son estos precisamente. Aquí tenemos lo que ocurre en un TEP. En un TEP, esto de aquí arriba, la unidad aérea, el espacio aéreo, no tiene en principio compromiso, pero lo que sí que tenemos es un fragmento de pulmón cuyos vasos se han trombosado. ¿Qué pasa entonces? Por aquí no puede pasar sangre. Esta unidad alveolo capilar está bien ventilada, pero no está perfundida. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Aquí lo que falla es la perfusión. El tromboembolismo pulmonar, aunque en la práctica se pueden sobreañadir más mecanismos, este es el básico, este es el fundamental. Así que bueno, pues ahí lo tenéis, otro ejemplo de trastorno ventilación-perfusión. No bastaba un ejemplo, he dado 4, podría dar más. ¿Por qué tantos ejemplos y por qué estos? Es para que recordéis una cosa. Igual que en el cortocircuito tenía que recordar y grabarme a fuego que es rebelde, refractario a la oxigenoterapia, en el trastorno ventilación-perfusión tengo que grabarme a fuego lo siguiente. Es el más frecuente de estos 5 mecanismos de hipoxemia. ¿Por qué es el más frecuente? Daos cuenta de los ejemplos que he dicho. El EPOC, absolutamente común. El enfisema, la bronquitis crónica, eso lo vais a ver muchas veces en vuestra vida, ya lo habéis visto muchas veces cuando estudiabais, cuando rotabais en las diferentes plantas, etc. Hay mucha gente con EPOC, hay mucha gente con asma, hay mucho tromboembolismo pulmonar, son enfermedades muy comunes, por ese motivo hacen que este sea el mecanismo más común, que este es el más frecuente. Fijaros que si yo a esta gente le pongo oxigenoterapia, van a mejorar, y estos también, y estos también, y estos también. El resto de los mecanismos responden a la oxigenoterapia, el que no responde es este de aquí arriba. Todos los demás, inclusive este, habrá respuesta a la oxigenoterapia. Trastornos, ventilación, perfusión, desequilibrios, ventilación, perfusión, es el más frecuente de los mecanismos, eso no se me puede olvidar. Ejemplos, pues los que hemos puesto, el EPOC, el asma, en fin, cosas bastante normales, cosas bastante comunes. Siguiente mecanismo, este de aquí, trastornos de la difusión. ¿Qué sucede en los trastornos de la difusión? Pues pintamos otra vez el aparato respiratorio simplificado, aquí está. Esto sería lo normal. Entre esto y esto no debería haber nada, El espacio que existe entre el alveolo y el capilar, lo que se llama intersticio, bueno, pues ese intersticio, de forma fisiológica, debería ser un espacio más virtual que real. Intersticio, la separación que existe entre esto y esto es prácticamente inexistente. ¿Qué sucede en ciertas enfermedades? Pues vamos a poner un ejemplo de algunas de las que aparecen en el amado capítulo de las enfermedades intersticiales pulmonares. ¿Qué ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática? ¿Qué ocurre en algunos casos de sarcoidosis? ¿Qué ocurre en la silicosis? ¿Qué ocurre en ese tipo de patologías? Que va a haber un componente de fibrosis en pulmón y entonces voy a tener entre el alveolo y el capilar va a haber algo. Aquí no debería haber nada, pero va a haber algo. Se van a interponer, en los ejemplos que he puesto, fibras colágenas que se están produciendo ahí en el pulmón, por mecanismos que no están muy claros, pero por diferentes razones, cada enfermedad tendrá las suyas. Lo que va a ocurrir es eso, los fibroblastos de los alveolos, que están cerca de los alveolos por aquí, por esta zona, van a ser estimulados por los macrófagos con citoquinas, interleuquinas, no sé qué historias, van mensajeros químicos, y al final, ¿qué va a suceder? Que se van a producir fibras que van a entorpecer el intercambio. Bien, una cosa muy importante, aquí el denominador común de los trastornos de difusión es que aquí tengo algo que dificulta el intercambio, no siempre va a ser fibrosis. Habrá enfermedades que a lo mejor no es
particularmente fibrosis lo que tengo. A lo mejor lo que tengo ahí pues son histiocitos X, es decir, células de Langerhans, como ocurre en la histiocitosis X, que después además hay fibrosis. La cuestión es que algo se interpone entre esto y esto. O en la linfangio-leiomyomatosis. Por aquí voy a tener a lo mejor pues células musculares lisas y vasos linfáticos aberrantes y además un componente de fibrosis. No solo hay fibrosis, puede haber alguna cosa más, pero la cuestión, entre esto y esto hay algo que se interpone y por consiguiente dificulta la difusión. Al oxígeno le va a costar más entrar de aquí hasta aquí y al CO2 le puede costar más salir de aquí hasta aquí. Eso es lo que hace, entorpecer el intercambio. Una cosa muy importante con respecto a los trastornos de la difusión. Esto se ha preguntado. Los trastornos de la difusión, ojo a esto, hay autores que consideran que no es una verdadera causa de hipoxemia, o habría que ponerlo, dentro de estos 5 mecanismos de hipoxemia, habría que ponerlo entre paréntesis. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. De forma fisiológica, una persona sana, una persona que no tiene esto aquí, una persona que tiene un aparato respiratorio normal, ¿cómo funciona el intercambio? El pulmón tiene unos mecanismos compensatorios que son milagrosos, ¿eh? Según entra por aquí la sangre, se supone que debería hacerse ese intercambio, ceder el CO2 y adquirir el oxígeno, eso es lo que tendría que pasar. Bueno, pues eso sucede de forma fisiológica en el primer tercio aproximadamente de este fragmento. De toda esta superficie que estáis viendo aquí, alveolo capilar, en el primer tercio, en una persona sana, ya se ha producido ese intercambio. Es decir, me sobra todo esto. Solo con un tercio de ese recorrido ya habría intercambiado los gases. ¿Qué sucede si yo tengo un trastorno de los que estoy hablando aquí, un trastorno tipo difusión? Lo que tengo aquí es fibrosis, o algo que en definitiva entorpece ese intercambio. ¿Qué sucede? Lo que sucede en ese caso es que ese intercambio va a tardar más en ocurrir. Si ahí tenemos algún elemento que dificulta ese intercambio de gases, pues por aquí va a pasar la sangre, por aquí va a entrar el oxígeno, intercambio va a haber. Cuando la sangre abandone esta unidad alveolo-capilar, la va a abandonar cargada de oxígeno. La diferencia es que en una persona que tiene un trastorno de la difusión, el intercambio no va a ocurrir solamente aquí en este primer tercio. El intercambio no es bueno. Aquí tengo una serie de obstáculos que me dificultan ese intercambio. Va a requerir más recorrido, va a requerir más superficie para poder intercambiar. A lo mejor una persona que tiene un trastorno de difusión más o menos importante puede ser que necesite toda esta superficie para poder intercambiar los gases, pero cuando llegue aquí la sangre, se va a ir cargada de oxígeno. Fijaros que realmente no produciría hipoxemia como tal, no suelen ser lo suficientemente intensos estos trastornos como para dar una hipoxemia real. En reposo, claro, en reposo. En reposo, en lugar de utilizar un tercio, que es lo que un sano utilizaría, voy a utilizar a lo mejor hasta todo el capilar entero para poder intercambiar, pero voy a poder intercambiar. En reposo no voy a tener disnea, en reposo no voy a tener hipoxemia, no voy a notar nada, no va a haber ningún problema. ¿Cuándo se pone de manifiesto la hipoxemia en estos pacientes? Durante el ejercicio. Ahí sí que se pone de manifiesto. ¿Qué ocurre durante el ejercicio? Durante el ejercicio el gasto cardíaco aumenta. Durante el ejercicio el gasto cardíaco incluso se multiplica. Mi gasto cardíaco normal en reposo puede oscilar los 5 litros por minuto, pero si estoy haciendo un ejercicio muy intenso puede llegar a 15 o incluso a 20, según qué tipo de ejercicio esté haciendo. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica, en condiciones de ejercicio importante, la sangre va a pasar por aquí mucho más rápido, va a pasar mucho más rápido, porque el corazón está bombeando mucho más deprisa. ¿Qué pasa entonces? Si la sangre pasa por aquí mucho más rápido, ahí es cuando se manifiesta esa hipoxemia. Porque si pasa mucho más rápido es cuando ya no tiene tiempo para hacer ese intercambio. En un sano sí que habría tiempo. Un sano, si normalmente en reposo utiliza un tercio de toda esta superficie para hacer ese intercambio, si le pongo a hacer un ejercicio muy vigoroso, pues igual es un 50% o un 60%, pero sigue pudiendo oxigenar. Pero una persona que ya tiene las reservas funcionales al límite, porque tengo aquí este entorpecimiento del intercambio debido a esa fibrosis, pues cuando se pone a requerir mucho al aparato
el aparato cardiovascular en conjunción con los pulmones, cuando el corazón va muy deprisa, la sangre va tan rápido, el gasto cardíaco aumenta tanto que no puede intercambiar a tiempo, y cuando ya la sangre abandona esta unidad, todavía no está cargada de oxígeno porque ha pasado muy deprisa y esto no intercambia bien. Entonces, por eso, la hipoxemia, en definitiva, se pone de manifiesto durante el ejercicio. Muy importante esto, durante el ejercicio, no en reposo. Borramos. No hipoxemia en reposo. Sí durante el ejercicio. Eso quizás sea lo más preguntable de esa parte. Más cuestiones, aquí. Disminución de la ventilación alveolar. Esto es muy gráfico. Vamos a ver. Imagínate que por el motivo que sea se me colapsan las vías respiratorias. Una bolsa de basura en la cabeza, cinta aislante en el cuello y las manos atadas a la espalda. Agobio, ¿eh? Bien, pues si eso sucede, ¿qué pasa? Eso compromete mi capacidad de ventilar. No puedo introducir aire en mi aparato respiratorio. Si no introduzco aire en mi aparato respiratorio, ¿qué va a pasar? Va a haber hipoxemia, porque no estoy inhalando oxígeno, y va a haber, muy importante esto, hipercapnia. Hipercapnia. Si mi aparato respiratorio me sucede esto, este es el esquema, tenemos la vía respiratoria, la vía aérea totalmente ocluida, por el motivo que sea, porque me meto a hacer una apnea en una piscina a 5 metros de profundidad y no salgo porque quiero aguantar más de 2 minutos. Bueno, hay gente que lo hace. Pues ese tipo de trastorno, ¿cómo se llama? Hipoventilación. Durante ese tiempo estoy hipoventilando, no adquiero oxígeno, por eso habrá hipoxemia, y el CO2 no va a tener oportunidad de abandonar mi árbol respiratorio, va a seguir aquí. Por eso se va a elevar el CO2 de forma sustancial. Muy importante recordar este detalle. Siempre que exista, y aquí el siempre sí se cumple, siempre que exista hipoventilación, voy a tener hipercapnia seguro. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El resto de los trastornos que he enumerado puede haber hipercapnia, puede haber normocapnia e incluso a veces puede haber hipocapnia. Depende de cuál sea y de qué enfermedad y qué circunstancias. ¿De qué depende cuánto CO2 tengo en sangre? Muy sencillo, de cuánto ventilo. Así de fácil. Hay una proporcionalidad inversa. Cuanto más rápidamente respiro, cuando yo hiperventilo, elimino más CO2. Y si yo hipoventilo, por definición, retengo CO2. Es muy importante recordar eso. A mayor ventilación alveolar, más eliminación de CO2 y por tanto menos me queda en sangre. Si ocurre lo contrario, yo hipoventilo, retengo CO2 por definición. Siempre que tengas hipoventilación alveolar, tiene que haber obligatoriamente CO2 aumentado en sangre, va a haber hipercapnia. Otra cuestión, y ya por último, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Subo a un avión. Ese avión, después de muchas horas de vuelo, aterriza en La Paz, Bolivia, a unos 4.000 metros de altura. Y yo normalmente pues vivo a nivel del mar. Imaginaos, no es el caso, pero imaginaos. ¿Qué pasa si voy de nivel del mar hasta 4.000 metros de altura? ¿Qué es lo que va a suceder ahí arriba? Y doy una pista. Los bolivianos son anaerobios. ¿Qué sucede a grandes alturas? A mayor altura hay menos oxígeno en la atmósfera. ¿Qué sucede entonces? Pues que si hay menos oxígeno en el aire que respiro, pues yo voy a oxigenar menos. De donde no hay, no se saca. Ese es el principio básico que explica este quinto mecanismo de hipoxemia. Si me metes en una atmósfera pobre en oxígeno, mi sangre será, por consiguiente, pobre en oxígeno. Tan simple como eso. Luego hay mecanismos de adaptación, por supuesto. Los bolivianos, a pesar de vivir en medios, los bolivianos de La Paz, otros no, pero que viven allá arriba, a pesar de vivir en una atmósfera pobre en oxígeno, hay mecanismos compensatorios que hacen que no noten disnea, ni hipoxemia, ni historias. Pero a una persona que pasa de 0 a 4.000 metros puede ser que su aparato respiratorio pues le traicione, entre comillas, porque le estás dando o le estás dejando de dar algo que necesita, que es el oxígeno. Si yo respiro menos oxígeno, pues me entra a sangre menos oxígeno. Muy sencillo. Bueno, pues este es el de las grandes alturas, poco más que decir. Otra cuestión que suelen preguntar con respecto a este tema, y ahora ya nos vamos a la pregunta.
el gradiente, atención, de estas 5 causas, de estos 5 mecanismos de hipoxemia, cuáles son los que aumentan el gradiente alveolo capilar de oxígeno y cuáles son los que no aumentan el gradiente alveolo capilar de oxígeno. Sencillo. Estas de aquí van a cursar con un incremento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y estas de aquí, el gradiente alveolo arterial de oxígeno va a ser normal. ¿Y eso por qué? Sencillo. Vamos a ver. Aprovecho esta esquina. ¿Qué es el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Pues muy sencillo. Aquí hay una cantidad de oxígeno. Oxígeno que entra desde fuera. ¿Qué tiene que suceder para que este oxígeno que está en los alveolos penetre en mis capilares? Si todo esto funciona correctamente, va a penetrar en mis capilares por un mecanismo que es de difusión. Aquí hay más oxígeno, aquí hay menos oxígeno. A ambos lados de una membrana permeable, esas concentraciones tienden a equilibrarse. Lo normal sería entonces que vaya de donde hay más a donde hay menos, y la diferencia de concentración entre este oxígeno y este oxígeno, la diferencia entre esto y esto, es lo que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno. Oxígeno en alveolo, oxígeno en sangre arterial. Esa separación, esa diferencia de concentración es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Da igual que te sepas de memoria cuánto es el gradiente normal. Esa es la típica cifra, el típico dato que te mirarás cuando ya se acerque el momento del examen, pero incluso puede ser que llegues al MIR y no te acuerdes de cuánto es el gradiente normal alveolo arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque no es importante. Lo que tienes que tener muy claro es si está aumentado o no está aumentado. Porque eso es lo que te suelen decir, si aumenta o no aumenta. Aquí, ¿cuánto es lo normal? No lo sé, pero en este caso, es un aparato respiratorio que funciona bien, el gradiente será el que tenga que ser. Habrá una diferencia pequeña entre esto y esto e intercambiará correctamente. ¿Cuándo aumenta el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Pues piensa en los mecanismos de arriba, 1 a 1. Es muy sencillo. Aquí no tienes que aprenderte nada de memoria. Piensa en el primero, un cortocircuito. ¿Qué pasa en un cortocircuito? Pues en un cortocircuito aquí tenemos el vaso, funciona perfectamente, pero tenemos un alveolo que está lleno de agua. El oxígeno que yo te estoy haciendo respirar no va a atravesar este líquido y por tanto, pues, aquí va a haber muy poco oxígeno, porque el que está respirando no puede atravesar todo este espesor, toda esta capa de líquido. ¿Qué pasa entonces? Pues el gradiente aumenta. La diferencia entre esto, el oxígeno que yo respiro, y el oxígeno que tengo en sangre arterial, pues es enorme, aumenta el gradiente. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo que me impide que sea intercambiado. Luego, esta de aquí arriba tiene que aumentar el gradiente alveolo arterial de oxígeno. La siguiente, la de abajo. Esta, desequilibrios ventilación-perfusión. Piensa en el enfisema, te decía antes. Tienes un pulmón que está dilatado, que está tremendamente ensanchado, que le cabe mucho aire, pero que tiene pues muy poquitos vasos. Fijaros aquí un capilar rácano pequeño, disfuncional, una mierda capilar. Bien, bueno, pues, ¿qué pasa en este caso? Esto de aquí puede contener oxígeno correctamente. Lo que yo meto al pulmón es correcto, la cantidad es correcta. Yo inhalo oxígeno, este oxígeno llega a mi espacio aéreo, pero como tengo un capilar que es ridículo, un espacio vascular que funciona muy mal, pues no hay un buen intercambio. Aquí no va a haber tanto oxígeno porque no tengo suficientes capilares para intercambiarlo. Esto supondrá un aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Tercer mecanismo. Aquí, trastornos de la difusión. ¿Qué tienes? Entre los dos teníamos fibras o cualquier otro obstáculo. Pues esto puede hacer que sea más difícil que el oxígeno del alveolo se equilibre con el oxígeno del vaso, porque hay una dificultad mecánica para que se produzca ese intercambio. Luego entonces la diferencia entre esto y esto probablemente va a estar aumentada, que se va a poner de manifiesto en particular durante el ejercicio, etcétera, pero este mecanismo por definición sí que podría incrementar ese gradiente.
Por esa razón, dificultad para que pase de aquí a aquí. Habrá más diferencia entre una cámara y la otra. Las otras dos de aquí abajo. Fijaros que estas tres de aquí arriba sí que justifican un incremento del gradiente, pero ¿qué es lo que pasa con las de aquí abajo? Una hipoventilación. Veamos. Ejemplo de la bolsa de basura. Me colapsan las vías respiratorias con una bolsa de basura, con lo cual no puedo introducir oxígeno dentro de mis alveolos. ¿Cuánto oxígeno hay aquí? Si no me están dejando respirar. Poco. Que habrá poco oxígeno. ¿Cuánto oxígeno habrá a nivel capilar? Poco. Me está dando poco y en consecuencia pues se intercambia poco. Pero ¿cómo está el gradiente? ¿Cómo está la diferencia entre esto y esto? Hay poca diferencia, ¿eh? Hay poco gradiente. Aquí hay poco y por consiguiente aquí hay poco. ¿Por qué? Porque estoy ventilando poco. Llega poco oxígeno al alveolo, pero el poco que llega pues se intercambia. O sea, lo que es el intercambio funciona perfectamente. El problema es que no me estás metiendo el oxígeno a nivel de mi espacio aéreo. Entonces, aquí el gradiente no está alterado. No hay una gran diferencia de concentraciones entre esto y esto, ¿eh? Gradiente normal. Porque el problema no es que haya aquí un obstáculo, nada de eso, no. El problema es que no estás metiendo aire en los pulmones, simplemente. Eso es lo que ocurre en una hipoventilación. Lo mismo que esto de aquí abajo. Si yo me voy a una atmósfera donde la proporción de oxígeno es un 10%, pues me estás dando poco oxígeno, aquí esto estaría abierto, pero estoy en un ambiente con poco oxígeno, si entra poco oxígeno, habrá poco oxígeno también en sangre. Pero fijaos que la diferencia es pequeña. Hay poco gradiente entre esto y esto, porque el intercambio es normal y no hay ningún problema. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Estas dos de aquí abajo, efectivamente, el gradiente se conserva normal. En las tres de aquí arriba, el gradiente está aumentado. ¿Qué es lo que tienen en común las de aquí arriba? Los tres mecanismos de arriba, lo que tienen en común es que hay algo que es mecánico, que es tangible, algún mecanismo que puedes pintar, que puedes caracterizar perfectamente, que está dificultando ese intercambio. En el caso del cortocircuito, tengo agua en el alveolo, o sangre, o pus, o lo que sea. Ventilación, perfusión, alveolo enorme, capilar pequeño. ¿Veis? Hay una alteración anatómica, la que sea. Aquí, trastornos de la difusión. Tengo fibrosis en el espacio intersticial y dificulta ese intercambio. Esta y esta, la culpa es del propio parénquima pulmonar. Algo tengo ahí dentro. Sin embargo, aquí, hipoventilación. Mi aparato respiratorio funcionaba perfectamente hasta que me pusieran la bolsa de basura. Incluso si me quitas la bolsa de basura, volverá a funcionar perfectamente. ¿Cuál es el problema? No puedo ventilar, pero no es un tema puramente de parénquima pulmonar. Simplemente no puedo ventilar por los motivos que sea, porque me tapan las vías respiratorias, porque se me paraliza la musculatura respiratoria, pero mi alveolo está perfectamente y mi capilar está perfectamente. Entonces aquí, el gradiente es normal, ¿eh? No hay una dificultad para ese intercambio de gases de ningún tipo. Y aquí, pues lo mismo. Si yo me voy a un sitio donde hay poco oxígeno, pues tengo poco oxígeno en sangre. Es intercambio bien. Lo que pasa es que no me estás dando lo que me tienes que dar, que es el oxígeno correcto. Pues por eso, estas dos de aquí, gradiente normal, estas tres de aquí arriba, aumento de gradiente. Aquí sí que tienes una diferencia importante entre la cantidad de oxígeno que hay en alveolo y la cantidad de oxígeno que llega a sangre. Bien, bueno, pues esto es fundamental dominarlo para el examen, y si yo domino esto hay muchas preguntas que puedo sacar, no solo del capítulo de fisiopatología, sino después, cuando ya empiezo a estudiar las diferentes patologías pulmonares, me va a ser mucho más sencillo, porque todo se reduce a esto, o a una combinación de varios de estos. Bien, vamos a ir avanzando. Vamos a ver la pregunta número 49, que nos dice: respecto a la hipoxemia producida por cortocircuito, ¿es falso qué? Pues bien, a ver, respecto a esa hipoxemia, ¿qué es mentira? Vamos a opción por opción. Dice la 1, se da en el cortocircuito vascular intrapulmonar. Pensemos. ¿Qué es un cortocircuito vascular intrapulmonar? Un vaso que atraviesa el pulmón, y por tanto lleva sangre, lleva su flujo de sangre correcto, pero no está ventilado. Importante, no le llega aire, no le llega oxígeno a ese vaso. Entonces, ¿eso qué determina? Claro, es que aquí nos dicen
Hipoxemia inducida por cortocircuito. Dice la 1, se da por un cortocircuito vascular intrapulmonar. La 1 es obvia. La 1 te está diciendo, es un tipo de cortocircuito. Se llama como lo que pone en el enunciado. Dime la falsa sobre el cortocircuito. La 1 te dice que es un cortocircuito, pues es correcta. Tiene que serlo, se llama igual. Es un vaso que atraviesa el parénquima pulmonar, pero que no recibe ningún tipo de ventilación. 2. Se da en el caso de ocupación alveolar, por ejemplo, neumonía. Perfecto, es lo que decíamos antes en el ejemplo que hemos puesto, alveolo lleno de líquido, el que sea, ocupación alveolar, ese es el paradigma de cortocircuito. Y dicen también la atelectasia. ¿Qué pasa en una atelectasia? Una atelectasia es un fragmento de pulmón que no tiene ningún tipo de ventilación. Está totalmente obstruido. ¿Qué sucede ahí? Tiene perfusión, sin ningún problema. Ese trozo de pulmón tiene sus vasos, pero no entra nada de aire porque está colapsado. Por ejemplo, pues por un tumor, un cáncer de pulmón que ha emergido en un bronquio, ha crecido y ya no entra ni gota de aire en ese bronquio y por tanto pues no hay nada de ventilación, pero hay una buena perfusión, eso se llama por concepto cortocircuito. Lo que dice la opción número 2 pues son ejemplos válidos. Dice la 3, es la causa más frecuente de hipoxemia en la EPOC. Mentira. ¿Qué es lo que pasa en la EPOC? Desequilibrio, ventilación, perfusión, como decíamos antes. Por eso la 3 es la que miente, esa es la falsa. Y luego la 4 dice, es relativamente refractaria a la administración de oxígeno suplementario. Y eso es verdad. Un cortocircuito responde o nada o muy poco a la oxigenoterapia. Como decíamos antes, eso es lo que tienes que recordar más importante de ese mecanismo cortocircuito. Esta pregunta es sencilla, es introductoria. Vamos a ver ahora una serie de cosas más que también son relevantes. Ahora pinto un pulmón. Esto es un pulmón. Pues yo veo un triángulo. Bien, bueno, pues esto es una prueba para tu capacidad de abstracción. No sé pintar finamente un pulmón, lo siento. En este pulmón triangular, aquí tenemos las bases, aquí tenemos los vértices. Importante una cuestión. ¿Dónde hay más perfusión? ¿Dónde hay más ventilación? Respondamos esa pregunta por partes. ¿Cuál de los dos, bases o vértices, ha sido pregunta de Mir, puede parecer muy básica, pero mucho cuidado que tiene una trampa, ¿cuál de las dos tiene más, cuidado, más perfusión? ¿Por dónde pasa más sangre? ¿Por las bases o por los vértices? Más sangre pasa por las bases, ¿eh? Aquí fijaros que es bastante mayor que esto de aquí arriba, aquí cabe más sangre, aquí hay más cantidad de vasos y además por efecto gravitatorio, mientras esté en bipedestación como estoy ahora mismo, por mero efecto de la gravedad, la sangre tiene un peso y eso pues hace que pase más por la parte de abajo del pulmón. No solamente porque esto sea más grande y porque además contenga más vasos, sino porque además las posiciones más declives es por efecto de la gravedad, por ahí va a tender a pasar más líquido por su peso. La sangre tiene un peso. Bien, hay más perfusión aquí abajo y menos aquí arriba. ¿Y la ventilación? ¿Dónde hay más ventilación? ¿Abajo o arriba? La ventilación también es mayor en bases que en vértices. Muy importante esto. Hay más ventilación en bases que en vértices. Y esto pues tiene una explicación bastante obvia. Mira el dibujo. ¿Qué es más grande? ¿Dónde cabe más aire? ¿Aquí arriba, el vértice es un trocito de pulmón insignificante, o aquí abajo, en la base? La base es el grueso del pulmón. ¿Dónde cabe más aire? En la base no, pues ya está. Hay más ventilación en las bases que en los vértices. Hay más de las dos cosas. Hay más aire y hay más sangre, ¿eh? Aquí abajo hay más de las dos cosas que aquí arriba. Lo que ocurre es que te pueden intentar enredar, ¿eh? Otra cosa es que te pregunten, ¿dónde o cómo está el cociente ventilación-perfusión? Eso es lo que ya puede ser diferente. Pero en cuanto a cantidad absoluta, más perfusión y más ventilación, aquí abajo hay más de las dos. Mucho cuidado porque eso es una cosa que han preguntado muchas veces y la gente se equivoca con facilidad. Que hay más sangre y aquí hay más aire. Otra cosa es el cociente ventilación-perfusión. Pinto. Este es el cociente ventilación-perfusión. Q es flujo, perfusión. V ventilación, que arriba igual. ¿Cómo está el cociente ventilación-perfusión en las diferentes partes del pulmón? Pues de la siguiente manera. Aquí abajo hay más ventilación y hay más perfusión, pero aquí abajo,
proporcionalmente hay más perfusión que ventilación, ¿eh? Dentro de que tanto esto como esto es más grande que aquí arriba, cuidado, aquí abajo pesa más, ¿eh? Tenemos proporcionalmente más perfusión que ventilación. Por ese motivo, en las bases tenemos un cociente ventilación-perfusión favorable a la perfusión. Y aquí arriba, vértices, ¿qué es lo que pasa? Los vértices tenemos poca ventilación, es un trozo muy pequeño de pulmón, pero nada de perfusión, o casi nada de perfusión. ¿Por qué? Porque la sangre, por efecto gravitatorio, porque tiene un peso, tiende a ir por aquí abajo. Pues por ese motivo aquí arriba tienes poca ventilación, trozo pequeño de pulmón, pero casi no pasa sangre. Entonces, por ese motivo aquí arriba en los vértices tenemos un cociente ventilación-perfusión favorable a la ventilación. Es decir, hay mayor cociente ventilación-perfusión aquí arriba que aquí abajo. Y el motivo es ese, ¿eh? Que la perfusión es lo que más cambia. Aquí abajo hay mucha perfusión, aquí arriba casi no hay nada de perfusión. Por esa razón, el cociente ventilación-perfusión es lo que sí es diferente, la proporcionalidad entre ambos componentes del aparato respiratorio, ¿eh? Bien, esto pues justifica muchas cosas. Si yo tengo una neumonía, ¿qué tipo de neumonía va a producir mayores alteraciones gasométricas? Una neumonía que afecte a esta parte del pulmón o una neumonía que afecte a esta parte del pulmón. ¿Cuál preferirías tener? Hay cosas que van a ser comunes. Posiblemente los dos se encuentren fatal, posiblemente los dos tengan fiebre, posiblemente los dos nos encontremos con una radiología parecida. Uno veremos infiltrados aquí arriba, otros aquí abajo, pero las consecuencias funcionales no tienen nada que ver. ¿Por qué? Una neumonía aquí abajo va a ser más terrible que aquí arriba, por lo general. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí participa mucho más en el intercambio gaseoso que esta parte de aquí arriba. Esta de aquí abajo participa mucho más en el intercambio gaseoso porque la sangre tiende a pasar por aquí abajo, ¿eh? Tiende a pasar por aquí abajo. Por aquí arriba prácticamente no pasa nada de sangre. ¿Por qué? Porque fíjate, la posición que tengo en mi pedestación, por efecto de la gravedad, la sangre tiene un peso, la sangre tiende a pasar por aquí abajo, tiende a oxigenarse, la mayor parte de la sangre tiende a oxigenarse en la parte más baja del pulmón. Porque cabe más sangre, porque cabe más aire. ¿Qué sucede entonces? Pues aquí arriba una neumonía va a tener mucha menos trascendencia a nivel de la hipoxemia que pueda producir que aquí abajo. Este trozo de pulmón participa mucho, juega un papel mucho más importante que este de aquí arriba, ¿eh? Bien, y sabiendo esto me voy a una pregunta, que es la número 48. Id pensándola, si la habéis fallado, id pensándola mientras borro la pizarra. Realmente lo que preguntan en la 48 en esencia es lo mismo que acabo de explicar aquí. Entendiendo la explicación que hemos dado, lo de la 48 no tiene que ser nada difícil. Dice la 48. Tenemos un hombre de 61 años con fiebre, tos, expectoración muy purulenta y tiene una consolidación extensa con broncograma aéreo tal que afecta a los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo. Atención a esto. La neumonía, la consolidación está en pulmón izquierdo, ¿eh? En pulmón izquierdo. El derecho funciona perfectamente. Esto es lo que le pasa entonces a este paciente. Este es este paciente. Aquí está. Este de aquí. Lo que yo veo a mi derecha es su izquierda. Bien, pues ese es el que está afectado. Y nos dicen, tiene una disnea intensa cuando se acuesta sobre el lado izquierdo. El oxígeno en esa postura es de 48 milímetros de mercurio. Pero unos minutos antes, cuando estaba acostado sobre el lado derecho, el oxígeno era de 69 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe este descenso, este cambio tan brusco? Fijaros que está cambiando más de 20 milímetros de mercurio. La oxigenación en sangre, según en qué lado se acueste. Pues bien sencillo. ¿Qué es lo que ocurre si este paciente se tumba sobre el pulmón bueno? Se tumba sobre el derecho, el izquierdo queda arriba. Pues si se tumba sobre el bueno, por efecto de la gravedad, va a tender la sangre a pasar por ahí. Si estoy tumbado lateralmente, esto está arriba, esto está abajo, la sangre tiene un peso, la sangre tiende a irse por las partes más declives, y como las partes más declives en este caso son las que funcionan bien, pulmón derecho,
Por ese motivo está mejor que cuando se tumba sobre el pulmón malo. Si se tumba sobre el pulmón malo, este es el pulmón malo, el pulmón condensado de pus, que no funciona bien. En ese caso, si me tumbo sobre el malo, la sangre, por efecto del peso, por efecto de la gravedad, tiende a irse por el malo y entonces, claro, oxigena menos. Y por eso tienes esa diferencia gasométrica tan importante, ¿eh? Si me tumbo sobre el bueno es el que participa porque por él pasa la sangre. Si me tumbo sobre el malo es el que participa y entonces la sangre, según pasa, no se oxigena. Es igual que cuando estaba de pie, ¿por dónde pasa la mayor parte de la sangre? Por abajo, no por arriba, ¿eh? Luego entonces aquí, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta número 48? Es la respuesta de ¿a qué fenómeno, qué mecanismo explica esto con mayor probabilidad? La respuesta correcta tiene que ser la 3. Aumento del riego sanguíneo en el pulmón que se sitúe en posición declive. Si me tumbo sobre el bueno, este es el que funciona, oxigeno mejor. Si me tumbo sobre el malo, este es el que recibe la sangre y como no funciona bien, pues oxigeno peor. Tan sencillo como eso, es un tema postural. Bien, pues nada más, la 48 es significativamente más difícil que la 49, pero en esencia es el mismo capítulo, en esencia son los mismos conceptos y una vez que entiendes una idea, una vez que entiendes un concepto, te lo pueden preguntar de muchas maneras, más retorcido, más directo, de una forma, de otra, como caso clínico, como concepto teórico, al final lo sacas. Es una cuestión de comprensión sin más. Otra cuestión relacionada con esto, y ya dejamos el tema que llevamos mucho de este vídeo hablando de neumología, cambiamos ya de asignatura en breves instantes. Relación con otras materias. A la hora de estudiar esto es crítico. Tienes que desarrollar, según van pasando las semanas, según va acercándose el examen MIR y vas sabiendo más, tienes que desarrollar la habilidad de relacionar un campo con otro, un tema con otro. Eso es muy importante. Si yo asocio varias asignaturas, si yo asocio varios conceptos, al final estoy tejiendo como una red de conocimientos que es mucho más difícil que se me olvide, porque unos conceptos refuerzan otros, y siempre que me acuerdo de uno me tiendo a acordar de otro parecido o relacionado. Infecciosas. Tema de la tuberculosis. ¿Dónde ocurren las reactivaciones en pacientes que han tenido tuberculosis? Cuando hay una reactivación de la tuberculosis, ¿dónde suele suceder? Pinto otra vez el pulmón. Las reactivaciones tuberculosas, ¿dónde ocurren? ¿Aquí arriba en los vértices? ¿Suena más? ¿O en las bases? En los vértices. Tuberculosis, cuando reactiva, suele ser aquí arriba, ahí arriba. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el tema ventilación-perfusión. Decíamos que aquí arriba había un cociente ventilación-perfusión aumentado. Y aquí abajo, cociente ventilación-perfusión favorable a perfusión, disminuido. Piensa una cosa, porque esto tiene que tener una explicación. Ahora vamos a entenderlo. ¿Por qué las reactivaciones son arriba? Mycobacterium tuberculosis, ¿qué tipo de bicho es? ¿Aerobio o anaerobio? Mycobacterium tuberculosis es un bicho aerobio. Aerobio estricto o casi estricto, es muy aerobio. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, ¿dónde se siente cómodo? Mycobacterium tuberculosis, siendo aerobio, se va a sentir cómodo donde haya más oxígeno. ¿En qué parte del pulmón va a sobrar más oxígeno para que lo pueda aprovechar Mycobacterium tuberculosis? Piénsalo. Decíamos que aquí abajo es donde se produce casi todo el intercambio. Aquí abajo tengo proporcionalmente más vasos que aire, más perfusión que ventilación. Aquí abajo prácticamente todo el aire que entra pues se intercambia, el oxígeno que entra aquí abajo me lo quedo yo, etcétera. Pero aquí arriba, ¿qué sucede? En los vértices tengo poco aire, porque el vértice es pequeño, pero tengo todavía menos sangre. ¿Por qué? En vértices, aparte de que hay pocos vasos, porque es un trozo más pequeño de pulmón, la gravedad hace que esa sangre baje fundamentalmente por aquí. Pues aquí arriba hay poco aire, pero poquísima sangre. ¿Qué pasa entonces? Proporcionalmente aquí arriba me sobra aire. Proporcionalmente aquí arriba va a haber más oxígeno dentro del alveolo que aquí abajo. Esto lo intercambia muy bien, pero aquí arriba, como casi no hay sangre, el oxígeno de los vértices se intercambia menos, hay presiones de oxígeno dentro de los alvéolos mayores aquí arriba que aquí abajo, porque no es intercambiado, porque aquí arriba casi no hay perfusión. Ese oxígeno sobrante, entre comillas, que tenemos aquí arriba en los vértices pulmonares, es el que aprovecha Mycobacterium tuberculosis, bacteria
aerobia por excelencia para reactivarse, para ponerse fuerte. Le encanta el oxígeno a Mycobacterium tuberculosis, por eso reactiva aquí arriba, que es donde sobra, y no aquí abajo, que es donde lo aprovechamos más y lo intercambiamos más. Recordemos películas famosas, libros famosos sobre sanatorios tuberculosos del siglo XIX. Cuando no había antituberculosos, ¿dónde se iba la gente? ¿Dónde estaban los sanatorios de tuberculosos? Obras tipo La montaña mágica, etcétera, en todo ese tipo de literatura, en películas inspiradas en eso, ¿dónde estaban los sanatorios de los tuberculosos? ¿A nivel del mar, en una isla paradisíaca con cocos y palmeras, o estaban en alta montaña? Estaban en alta montaña, allí parece que estaban mejor los tuberculosos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en alta montaña? En alta montaña tenemos disminución de la cantidad de oxígeno en la atmósfera. En grandes alturas hay menos oxígeno en la atmósfera. Eso dificulta la vida a Mycobacterium tuberculosis. Si hay menos oxígeno atmosférico, le va a costar más reactivar si estoy a grandes alturas que si estoy a nivel del mar. A nivel del mar hay más oxígeno que cuando estoy en alta montaña. Por eso los sanatorios de tuberculosos estaban situados en alta montaña. Ahí es donde se veía que esos pacientes iban mejor. Muy probablemente en esa época no se sabía exactamente cuál era el motivo de que los tuberculosos ahí sobrevivían más, estaban mejor y tenían pues mejores perspectivas. Pero es ese, que arriba hay menos oxígeno que abajo y por tanto los bichos aerobios como Mycobacterium tuberculosis en alta montaña no están cómodos. Lo que le gusta es el nivel del mar, que es donde más oxígeno encontrarías. Bueno, pues nada más con respecto a esto. Haced lo que he dicho, es muy importante. A la hora de estudiar, siempre intentad vincular, asociar conocimientos, porque así es más complicado olvidarlos. Dejamos la neumología y pasamos a la pregunta siguiente.